Aleluya, gracias te damos, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19. Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19. Cuando lo he encontrado pueden decir amén. Amén. La palabra del Señor dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Así que oremos en el nombre de nuestro Señor. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tú seas honrado, que seas glorificado. Damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros todo este tiempo. Tú nos amas con amor eterno. Te pido, Señor, que tu palabra pueda fluir libremente en cada corazón. Abre el entendimiento, abre el raciocinio, que podamos nosotros entender cuáles son los secretos que hay en tu palabra y que podamos ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Sentándose puede decir amén. A mil disculpas, estaba leyendo otro versículo, otro capítulo, Mateo 16, 18, 19. Es algo muy importante. Dice: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esta mañana vamos a hablar de las llaves del reino. Vamos a hablar sobre autoridad. He hablado de diferentes maneras, pero en esta noche quiero hablar directamente a cada uno de ustedes, porque hay cosas que no hemos entendido todavía. Y la autoridad, hermanos, trae beneficio. Y la prioridad la da la autoridad. Y debemos cada uno de nosotros sujetarnos a la autoridad. Por eso Mateo escribe y dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no pueden prevalecer contra ella. Entonces te voy a dar a ti las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atemos aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es importante darnos cuenta que traje un estudio hace tiempo donde les hablaba de las llaves, que muchos de nosotros llegamos a un punto donde pensamos que nos arrepentimos, entramos en el bautismo, pero no entramos por la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, no habrá problema alguno. Entonces Cristo, hermanos, es la puerta, y para poder entrar en esa puerta hay una llave. Y esas llaves, hermanos, nos llevan a diferentes lugares. Y hoy en esta noche vamos a estar estudiando sobre la autoridad como una de las llaves del reino.
El mundo, hermanos, en realidad tiene su propio concepto de autoridad. El mundo secular y religioso tiene los conceptos de autoridad personalizados. Cada uno tiene su propia versión. El concepto de Dios sobre la autoridad es totalmente diferente a la del mundo. En el asunto de hablar del reino de Dios, es el tema de la autoridad, es único y tiene un propósito definido, la cual también tiene un poder. Amén. El Señor dijo a sus discípulos que fueran al aposento alto y ahí ellos iban a recibir poder. El 95% de los fracasos que hay en la vida se debe a la ausencia del abuso, el resistir o desobedecer a la autoridad. Y todos estos problemas de la tierra están relacionados con la autoridad, ya sea el crimen, los hogares deshechos, delincuencia, abuso de drogas, divorcio, corrupción. Todos estos están relacionados a la autoridad. A esto le llamamos que estamos violando una ley. Y hay muchas formas que podemos ilustrar, y en esta noche le voy a ilustrar a usted con un avión. Todos conocemos un avión. Amén. Cuando vamos al aeropuerto a dejar algún familiar o vamos a salir de viaje, podemos mirar por las ventanas y miramos con una expectativa enorme cómo un avión tan grande va a poder volar en las alturas. Y nos preguntamos cómo es que estos aparatos vuelan. Y muchos de nosotros podemos pensar, bueno, esto es imposible, que ese monstruo de una capacidad para poder transportar. Hay aviones como el 747 que puede albergar más de 500 personas, y se calcula que un avión de esa magnitud tiene un peso de más de 700,000 toneladas de acero, entre otros metales como el aluminio y cosas, tornillos y demás cosas, motores, ¿verdad? Está compuesto un avión de miles y miles de artefactos. Y cuando vemos estacionado en el hangar, ¿verdad? Ahí es algo que nos llama la atención, cómo es posible que este avión con tanto peso pueda volar. Sin embargo, cuando vemos que enciende los motores, empieza a moverse, se despega e inicia su vuelo como una pluma, viene a nosotros una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo es que este aparato alcanza a volar? Hay leyes que Dios creó, y una de las leyes más poderosas y más conocidas es la ley de la gravedad. Esta ley es una entidad donde todas las leyes las creó Dios. Jamás de los jamases podrá ser cambiada por el hombre, porque la clave de la vida es entender y comprender este tipo de leyes. Todo lo que Dios creó funciona, trabaja a base de leyes. Nuestro cuerpo, nuestra mente, este edificio que está aquí, los animales, las plantas, los océanos, la tierra, el sistema solar, el universo, todo lo que opera es a base de leyes. Si usted quiere tener éxito, pues no es una cosa muy complicada. Conociendo las leyes, aprendiendo las leyes, obedeciendo las leyes, el cumplimiento de la ley le garantiza a usted el éxito. Cuando nosotros, hermanos, quebramos una ley, estamos expuestos a ser castigados. El éxito no es algo por lo cual vamos en pos. El éxito viene a ser el resultado de la obediencia a las leyes. Por ejemplo,
si yo tengo en mi mano una semilla de mango, en esta semilla de mango no hay solo un árbol, sino que también voy a obtener de esa semilla ciertas habilidades. Esta semilla debe tener ideas, debe tener visión. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha equipado con ideas, con visión y, ¿por qué no?, poder obtener un sueño que nunca hemos logrado. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños? De que vamos a hacer esto, que vamos a lograr aquello, que vamos a hacer todo esto. Pero esto, hermanos, toda esa semilla que está ahí dentro, todavía está encarcelado en una semilla. ¿Cómo vamos a hacer que crezca esa semilla? La tenemos que plantar. Tiene que haber agua, tiene que haber crecimiento. ¿Y cómo es que sale esos árboles de esa semilla? Esa semilla está sujeta a la ley de la tierra. Luego le aplico a la semilla la ley del agua y automáticamente el éxito viene a ser automático e instantáneo. A veces el ser humano no entiende lo que hay dentro de esa ley. Vivimos todos, queramos o no, bajo leyes estrictas en la vida. Una semilla nunca ora para poder sacar de ella un árbol. Las semillas no van a conferencias de cómo hacer crecer un árbol. Las semillas se sujetan a la ley y automáticamente cosas comienzan a funcionar, el árbol sale y nadie lo puede detener. Un ejemplo, aquí plantamos el año pasado unos árboles. Vino un frío que secó, no nada más un árbol, secó plantas, secó árboles, secó palmeras. Muchas palmeras fueron totalmente secas, exterminadas. Y aquí uno de los árboles que tenemos afuera se secó. Un día venimos los varones y cortamos hasta donde estaba todavía verde. Ahí le cortamos. Y creo que fue mi hermano Ray el que cortó. No le tuvimos que echar abono, no le tuvimos que echar medicamento, no le tuvimos que echar medicina alguna. El hecho de que hasta ahí se hubiese parado, empezaron a brotar nuevas ramas, nuevas raíces del árbol, y usted lo mira, usted ahora está hermoso. ¿Por qué? Porque es una ley, es la ley del crecimiento. Todas las leyes tienen autoridad y desatan autoridad. Amén. Así que el avión es víctima de una ley. Dios creó la ley de la gravedad. ¿Qué hace la ley de la gravedad? La ley de gravedad, hermanos, jala todas las cosas hacia abajo, hacia el centro de la tierra. Y esta ley es una ley creada por un Dios poderoso. Y esta ley tiene el objetivo de mantener todo sobre la tierra. ¿Qué pasaría si en el mundo donde estamos, no existiera esta ley de gravedad? Pues créame, hermanos, que no existiría, porque desapareceríamos. Y por eso esta ley tiene un objetivo para hacer una bendición en nuestra vida. Si usted se sube al techo de un edificio con una Biblia abierta, o quizás hablando en lenguas, orando con fuego y poder, no importa. La ley de gravedad no respeta el hecho de que usted esté hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque es una ley distinta a todo lo que usted está haciendo. Entonces, cuando usted viola la ley, lo que pasa que esto lo destruye. Cuando usted viola la ley,
Dios no necesita disciplinarnos, la misma ley nos disciplina. Es por eso a veces, hermanos, que cuando uno comete algún agravio, algún pecado, alguna cosa que está fuera de la ley de Dios, la misma ley de Dios nos castiga. No es Dios, es la ley. Porque el juicio al incumplimiento de la ley está dentro de la misma ley. Entonces, si usted le pregunta o le preguntara a usted al piloto aviador cómo vuelan los aviones, ellos pues podrían responderle con esto. Cuando un avión despega de la gravedad lo jala hacia abajo y el avión se desplaza por la pista y la gravedad le ordena a quedarse sobre el suelo. Por eso un avión nunca podrá despegar de una pista de aterrizaje si no tiene o cuenta con dos potentes motores. El motor lo que va a hacer, hermanos, va a generar una fuerza contraria a la gravedad para poder volar. ¿Estamos? ¿Están entendiendo? Ok. Esta ley se llama la ley aerodinámica. Significa que cuando el avión llega a cierta velocidad, las alas están en un ángulo determinado y luego comienza una nueva ley aparece que se hace que se levante el avión de la tierra automáticamente. ¿Alguien se ha subido en un avión? Cuando llevamos los aviones normalmente viajan a una altitud de más de 10,000 pies, unos 12,000, 13,000. Lo más que un avión puede alcanzar a volar son 14,000. Ya de ahí, hermanos, hay otras leyes que el avión no puede pasar. Tiene que tener suficiente oxígeno. Cuando el avión está en la nueva ley, debe soltarse de la primer ley, porque si esta nueva ley no lo suelta, entonces el avión podría explotar. El vuelo es prácticamente automático. Siempre que el avión está por encima de los 250 millas por hora, volará como una pluma y así volará por siempre. El avión quizás, si el avión quisiera aterrizar, solo es cuestión de ir disminuyendo la velocidad y colocar las alas en determinado ángulo y la ley de gravedad se encarga de jalarlo hacia abajo. Habemos personas que somos como la ley de la gravedad. ¿Quieren que te detengas? ¿Quieren que te distraigas con ellos? Pero debes ser como Nehemías. Cuando Sanballat le dijo a Nehemías, ven, baja y habla con nosotros, Nehemías le respondió, estamos ocupados levantando el muro de Dios, así que quédate con todas estas cosas. Una persona que es líder debe de mantener su mente y su visión en lo que Dios le ha dicho. No hay que bajarnos a someternos a la ley donde Dios ya nos sacó. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del muladar. El Señor nos sacó, a muchos de nosotros, nos sacó de la basura. De allí nos sacó el Señor y puso nuestros pies sobre piedra. Y ahora, hermanos, estamos ocupando lugares que nadie pensaba que podríamos ocupar. Hay dos tipos de aves, una creada por el hombre y otra creada por Dios. El ave creada por el hombre vuela bajo leyes y la que Dios creó vuela por la ley natural.
Cuando no se supone que usted debe de hacer algo, usted necesita o necesitaría volar en un mantenimiento alto. Cuando estás hecho del mismo material de la ley, no necesitas un alto mantenimiento, solamente el poder de Dios el que te puede mantener. Hay algo importante que debemos de ver nosotros los cristianos. Tenemos que entender lo que realmente es vivir dentro del reino de los cielos, donde Dios reina, donde Dios es rey, y Él utiliza expresiones muy frecuentes en el Antiguo Testamento. En el culto es una de las aclamaciones frecuentes que se conservan en muchos salmos: Salmo 97, el Salmo 99, el 110, 145. El pueblo de Israel es el reino de Dios, y los israelitas cobran conciencia de la distinción que se supone para ellos tener a Dios como rey. Eso lo puede encontrar en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. El esplendor de la monarquía israelita fue muy limitado. Los profetas comienzan a anunciar un reino futuro en continuidad con la monarquía de David. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Jesús se presenta predicando las buenas nuevas del reino. Es importante darnos cuenta, hermanos, que usted y yo hemos venido a ser parte de este reino. Y todo lo que ataremos aquí será desatado en el cielo. Porque las llaves, el Señor Jesucristo tuvo que descender al Seol. Y con ello trajo las llaves de la muerte y de la vida. Y el Señor a usted y a mí nos ha dado vida y vida abundante. Entonces no tenemos nosotros por qué estar batallando. A veces batallamos más que lo que es en nosotros, porque Dios, hermanos, nos ha dado las llaves del reino. Muchos de nosotros llegamos a la puerta y no sabemos cómo abrir la puerta. Contamos con llaves, pero no tenemos o no sabemos cómo abrir la puerta. Para hacer esto tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollando nuestra vida como creyentes de las buenas nuevas del reino de Dios. Y el Señor dijo que Él iba a hacer todas las cosas, porque Él nunca miente. Y Él tampoco se va a ir de algo que Él mismo ha establecido aquí en la tierra. Por eso leímos en Mateo y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Cuando hablamos de llaves, a todos nos viene la imagen en las cuales todos nos podemos relacionar, ya que son necesarias en nuestro diario vivir. Todas las llaves tienen una entrada distinta, diferente.
una de las otras, porque hay un propósito de que todas tienen en común. ¿Y cuál es el propósito? De abrir o de cerrar. Usted y yo contamos con llaves. Amén. Yo, para poder entrar en esta puerta, tengo que tener las llaves. Para cerrar, tengo que tener las llaves. Entonces, cada uno de nosotros tenemos algo en común. Desde las puertas de nuestra casa, desde las puertas de nuestro carro, hay o existe un mecanismo que nos permite el acceso o entrar, o nos impide el acceso. Por más que oremos, por más que ayunemos, por más que velemos, si no tenemos la llave correspondiente, nunca vamos a tener acceso a lo que Dios quiere en nuestra vida. Podemos en lo terrenal tener muchas llaves y estas nos permiten el acceso a diferentes lugares. Pero en lo espiritual solo existe una, y solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo la tiene. Hay llaves de bendición y también hay llaves de maldición. Las escrituras son como este llavero, el cual tiene muchas llaves distintas, diferentes según la necesidad o según el candado. Ahora bien, de nada sirve tener un llavero grande y no saber para qué son las llaves. Muchas veces en nuestras vidas pareciera que el Señor se ha olvidado de nosotros, que nuestra situación ha sido totalmente ignorada. Y tal vez es que al no saber los principios que gobiernan al reino, estamos tratando de abrir una puerta con todo menos con las llaves correspondientes. Cuando hablamos de llaves, lo que realmente se refiere es a las leyes establecidas que son inquebrantables. Y la verdad es que no deberíamos de romper ninguna de estas leyes. Existe la llave de autoridad. Mateo 16:19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será desatado en los cielos. El Señor anunciaba las buenas nuevas del reino, y esto era importantísimo, ya que nunca podemos interpretar las escrituras con una mentalidad de tierra. Esto no funciona así. Para poder entender esta palabra, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Tenemos que tener sabiduría del Espíritu de Dios. Esto se puede leer como un libro cualquiera. La palabra del Señor la podemos leer de Génesis hasta el Apocalipsis como un libro cualquiera. Pero para tener una interpretación tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele cuáles son los misterios que hay dentro de su palabra. Y para ello requiere, hermanos, una consagración. Para ello requiere que nuestra vida tenga un modelo único, donde Dios se está fijando y está diciendo. La pregunta, hermanos, es, y el otro día estábamos hablando, pues y yo, y ¿cómo es que el enemigo todo el tiempo, sabían que el enemigo todos los días nos acusa con el Señor? Nos pone el dedo. ¿Ah? ¿Ya te fijaste en el hermano fulano de tal? No, hombre. Mira cómo anda. Y así lo bendices, y así le das esto, y así le das casa, y así le das esto.
Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo es que el enemigo va y se mete allá con el Señor? En Ezequiel leemos que hubo un pleito entre Lucifer y el Señor y fue lanzado a la tierra. Por eso cuando vino el Señor y que el diablo vino y lo tentó y le dijo, ¿qué le dijo? Si postrado me adorares, mira, ¿ves todos estos reinos? Estos reinos son míos. Te los voy a dar. Oiga, qué diablo tan mentiroso. Todo lo que hizo el Señor desde antes de la fundación del mundo, y eran de Él, son de Él y para Él. Todo lo creado, todo lo que existe, el Señor es dueño absoluto. Pero así es como opera el enemigo. Recuerda que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y el Señor, hermanos, con la palabra lo hizo a un lado. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tenemos las llaves del éxito, pero no sabemos cómo usarlas. Llegamos a la puerta y a lo mejor llegamos como el borrachito que llegó a su casa y estaba tratando de abrir y no podía. Y luego viene el vecino, ¿qué está haciendo? Quiero abrir la puerta. Dice con los dientes para arriba y le hace el borrachito. Pues nunca abrió. El mundo y la religión tienen sus propios conceptos de autoridad. Y en su gran mayoría son ajustados y están personalizados a sus propios intereses. En el reino existe un solo concepto de autoridad y este concepto es inmutable, no cambia. Sin importar de qué raza, de qué color sea quien seas, no se conforma tampoco al sistema de este mundo. Si queremos tener autoridad y ser exitosos en todo lo que nosotros emprendamos, debemos entonces conocer y obedecer las leyes, las llaves que rigen o controlan el área donde se está desarrollando. Un mecánico conoce las leyes mecánicas y por ello los mecánicos se van grandes y nos cobran lo que ellos quieren. Un piloto tiene éxito en volar un avión porque conoce las leyes de la aerodinámica. Se mantiene dentro de ellas. Por ende, podemos llegar a diferentes destinos sin que el avión se caiga. El día que un piloto no obedezca la ley que lo rige, entonces no únicamente se destruye a sí mismo, sino que destruye a toda la gente que va a bordo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta para qué son las llaves del reino, vamos a ser bendecidos por ellas. Así como el avión nos bendice al llevar a algún lugar, o el mecánico arregla el carro descompuesto, así la ley de Dios nos ayuda a seguir caminando y saber hacia dónde nos dirigimos y dónde estamos parados. Hay mucha gente, hermanos, que batalla con eso. Hay cristianos que realmente no han sabido para qué vinieron al camino del Señor. Muchos de nosotros entendemos que el ser cristiano es venir los domingos y entre semana a alabar a Dios y se acabó. Pero ese no es el propósito.
el propósito de Dios es de que nosotros llevemos fruto. Amén. Pero no nada más una semilla, mucho fruto. Y el Señor también nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero recuerden, les dijo, yo he vencido al mundo. Y cada uno de nosotros que tengamos la mentalidad de reino, entonces vamos a ser vencedores en el nombre del Señor. Porque a veces pensamos que nuestro trabajo ahí terminó. Venimos, nos arrepentimos, nos bautizamos y se acabó. ¿Qué dijo el Señor? Id y predicad el evangelio. ¿A quién? Nomás a los mexicanos, nomás a la raza, a los chicanos, a todos. A toda raza, color, lengua. Esa es la comisión de nosotros. No de venirnos a sentar y estar escuchando la palabra del Señor y tan. No. El propósito de nosotros es engrandecer el reino de los cielos. Amén. Dios nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros para vencer cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier problema, cualquier situación. Pero viene un problema, una situación y nos queremos desbaratar. Porque aún todavía no estamos sujetos a lo que el Señor nos ha dicho. Que nosotros debemos estar como el pámpano, sujetos a la vid. Dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. El pámpano, hermanos, cuando está sujeto, empieza a dar unas uvas ricas, sabrosas. La uva, hermanos, en sí, hay dos tipos de uvas. Yo no conozco mucho de uva, pero los que saben de uvas, hay una uva que se utiliza para el vino, que es amarga, y hay otra uva que se usa para la mesa. Esa es dulce, agradable, deliciosa al paladar. La palabra, hermanos, es como la miel, deliciosa al paladar. Por eso existe otra llave, que es la llave de la unidad. Cuando las personas se unen de común acuerdo en algún asunto, entonces esas dos personas, si dos personas se pusieron de acuerdo aquí en la tierra, iban a ser gente poderosa. En el libro de los Hechos, en capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos están unánimes, dedicados constantemente a la oración con las mujeres, y Miriam, la madre de Jesús, y sus hermanos. Solo cuando había unidad entre ellos, entonces pudo fluir el poder y dio una fuerza única. Pero a veces nosotros ignoramos todo esto. Tenemos que abrir o conocer la llave del acuerdo de la unidad en el espíritu. Todo debe comenzar por el individuo, por la persona, una firme decisión de obedecer al Padre en todo sin vacilar, creyendo, según Santiago 1, 6, 8, pero el que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombres de doble ánimo, inestables en todos los caminos. No debemos de ser personas inestables. Tiene que haber unidad con el cielo. ¿Cuántos saben que Dios no está buscando gente perfecta? ¿Ah? No hay. Lo que Dios está buscando es gente que le crea a su palabra. Que sea uno con Dios.
y que podamos así mostrar la verdad del reino y ser transformados por la palabra. Josué, el Señor le dijo: Josué, solamente te voy a pedir una cosa: esfuérzate y sé muy valiente. Yo me he puesto a pensar, Josué fue valiente. Josué fue el compinche de Moisés. Donde quiera que andaba Moisés, ahí andaba de metiche Josué. Quiere decir que no le tenía miedo. Josué era valiente. Por eso el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente. Y luego agrega el Señor, le dice: no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y la pregunta es, y ya se los he dicho, pero lo repito: ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Moisés cometió un solo error. El Señor le había dicho que hablara a la piedra o a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? La golpeó. Muchos de nosotros, hermanos, no nos damos cuenta el poder que tiene nuestra boca, nuestra palabra. Con nuestra palabra podemos bendecir o podemos maldecir. Con nuestra boca podemos darle autoridad a alguien. Podemos detener los espíritus malignos. Porque hay espíritus, hermanos, que quieren entorpecer la obra de Dios. Pero Dios nos ha dado autoridad para ser más que vencedores en el nombre del Señor. Y luego le dice: no se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque hasta entonces harás prosperar tu camino y vas a tener un éxito rotundo. El éxito, hermanos, para el creyente depende de la fidelidad a Dios. Si somos fieles al Señor, el Señor, hermanos, va a ser fiel a nosotros. Amén. El éxito puede llevar a la dependencia en la propia fuerza, en lugar de depender de la fuerza que está en Dios. El éxito es el resultado a la obediencia a la ley. Las leyes, en ellas tienen encerradas la bendición, pero también está encerrada la maldición. Si como el piloto la usamos correctamente, va a ser de bendición. Pero si al contrario, esa misma ley, y yo soy un atrevido y me tiro de un edificio, me va a traer juicio. Porque la ley de gravedad lo único que va a hacer es apachurrarme más. Todos hemos sido equipados con todo lo que necesitamos para tener éxito. Llevamos dentro de nosotros semillas que muchas veces ni sabemos que las tenemos. Son semillas de bendición. Semillas que podemos ir plantando, hermanos, aquí, allá, en varios lugares. Y esa semilla va a germinar. Por la palabra de Dios dice que todo lo que plantaremos tendrá bendición.
Todo lo que hagamos, hermanos, en el nombre del Señor, va a tener una respuesta favorable. El cementerio es un lugar lleno de valiosos tesoros que nunca fueron descubiertos. Muchas de esas personas entraron ahí al sepulcro con ideas, con talentos, con sueños, con habilidades, pero ahí se quedó enterrado. La semilla solo activa el código y sacan el árbol que lleva dentro cuando son sometidas a la ley que la rige, que es la ley de la tierra, el agua y el sol. De lo contrario, hermano, nunca puede suceder nada, aunque oremos, aunque ayunemos, aunque decretemos, se queda en un estado por años, inclusive por siglos. Muchos andan en crisis financieras y cuando buscas tienen sus semillas sin activar los códigos de la palabra de Dios, que dicen: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego agrega: probadme luego en esto, dice el Señor, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre bendición hasta que sobreabunde. Nunca vamos a experimentar eso hasta que no aprendamos a dar. Por eso la palabra del Señor dice: es mejor dar que recibir. Cuando usted aplica esa ley en su vida, hermanos, bendiciones grandes van a venir a su vida. El Señor Jesucristo dijo de esta manera en Mateo 6:19: no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no pueden penetrar ni tampoco pueden robar. Por eso, ¿usted quiere ser de bendición? Empiece a dar. Empiece a ser de bendición. Porque muchos de nosotros, hermanos, o hay gente todavía en la actualidad que no cree en el diezmo, que no cree en dar, que no cree en ser bendecido. ¿Por qué? Porque para poder nosotros sembrar algo, lo tenemos que plantar. Están como esos arbolitos. Un día fuimos la hermana María y yo y compramos esos arbolitos y luego venimos los varones, hicimos un agujero, los plantamos hace 2 años y miren, ya están germinando, ya van para arriba. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la reproducción. Cada uno de nosotros tenemos en nosotros una ley de reproducirnos. Y hay que reproducirnos. No al 30, ni al 20, ni al 10%. Hay que producirnos al 100%. Amén. Entonces, cada uno de nosotros podemos hablar. Amén. Podemos convidar. Podemos plantar. La palabra del Señor menciona y dice que el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, una cayó en pedregal, otra cayó ahí entre los arbustos y otra cayó en buena tierra. El asunto es salir a sembrar. El asunto es creer que Dios nos ha dado autoridad de reino. No es una autoridad cualquiera, hermanos. ¿Usted cree que un edicto que hace un rey, alguien va a venir a quebrantarlo? Jamás. Lo que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida, de ir creciendo, desarrollando nuestra vida
como creyentes de las buenas nuevas del reino de Dios. Y como Él dijo que Él nunca miente, pero tampoco se va a ir en contra de lo que Él mismo ha establecido, porque sus leyes son verdad, son necesarias, son lo que más importa. El Espíritu hoy nos recuerda todas las cosas. Él pone su ley en nuestro corazón y cada uno de nosotros debemos de crecer a la altura de un varón perfecto. Amén. ¿Cuántos quieren crecer a la altura de un varón perfecto? Tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender y poder saber utilizar las llaves del reino. Hay más llaves. Después les traigo las otras llaves, pero hoy quise hablar de estas llaves que son importantes, llaves de autoridad, en las cuales usted y yo tenemos que tener armonía en Cristo Jesús. Amén. Por eso, ya para terminar, en el diccionario bíblico de Torres Amat encontré que dice que el reino de Dios, según el Evangelio de Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos, según la expresión del evangelista Mateo, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos y reino de Dios son expresiones equivalentes e indican la aceptación de Dios como Señor y el rechazo de lo que se opone a su plan. Los apóstoles reciben el encargo de predicar la buena nueva del reino. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y cuando llegue el momento de salir a predicar después del Pentecostés, tanto los discípulos de Jesús como Pablo centran su mensaje en el reino, solo que incluyen el nombre de Jesucristo como centro del evangelio, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Van a venir pruebas como esto que estamos viendo, esta pandemia. Vienen cosas, hermanos, pero usted y yo estamos a salvo. Si creemos que Dios está con nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que ánimo, hay poder en el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos la victoria. Usted y yo podemos hablar con denuedo la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier lugar, en el trabajo, en la escuela, en donde sea, donde Dios le permita, usted hable la palabra y usted diga: Cristo viene pronto y usted necesita salvación. Amén. Amén. Aleluya. Puesto de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Hoy en este día recibí un texto. Hay una persona que está infectada de COVID, está en el hospital, tiene 5 días. Es parte de la familia de mi esposa, esposa Kemi, y pues están batallando porque el oxígeno ha estado disminuyendo. Pero yo le dije a mi hija que íbamos a orar para que Dios muestre su misericordia y que llegue ahí como una medicina efectiva. Amén. Ella se llama Victoria Montes, así que vamos a orar para que Dios la haga libre de esta pandemia, de esta enfermedad, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que necesita oración en esta hora, levante su mano para orar por usted. No hay. Ok.
Entonces vamos a orar, vamos a seguir orando por nuestra hermana María también para que el Señor la sane completamente. Señor, en esta hora te estamos pidiendo, te estamos rogando, suplicando, Señor. Tú has sido un Dios de amor, de misericordia. Todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo concedes. Te pedimos en esta hora, en ese precioso, dulce nombre de Jesús, que obre, Señor, en favor de Vicky, Señor, allí donde está en el hospital, en el nombre glorioso de Jesús. Restaura, Señor, sus pulmones. Restaura todo aquello, Señor, que está haciendo un daño en su cuerpo en el nombre glorioso de Jesús. Declaramos sanidad en esta hora. Declaramos, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, Señor. Gracias, Cristo, porque tu palabra es maravillosa, porque tu poder nunca ha menguado. Tú eres el Padre de toda consolación. Tú eres el Padre de todas las luces, Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Te pido, Señor, que obres en esta hora. Te pido por mi hermana María, Señor, en esta hora. Sana, Señor, ese cuerpo. Quita, Señor, de ella toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad en esta hora. Te pido, Señor, por todos los enfermos que están en el hospital, enfermos de COVID, enfermos de otro tipo de enfermedad. En el nombre de Cristo hay poder sin igual poder. En esta hora declaramos sanidad sobre El Paso, Texas. Te pido, Señor, y que tu mano poderosa se haga manifiesta, Señor, y que podamos ser libres de toda condenación, de toda enfermedad. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos sanidad en esta hora. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres único, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes. Aumenta, Señor, nuestra fe y que podamos seguir avanzando en el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque podemos atar toda cosa aquí en la tierra y se desata en el cielo, y todo lo que atáramos en el cielo será desatada en la tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos victoria en esta noche. Declaramos, Señor, un espíritu libre, un espíritu que pueda, Señor, a mantenerse en tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que tú nos bendigas. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Cristo, por tu palabra. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bien, antes de despedirnos, hermanos, traigan su ofrenda, sus diezmos, lo que usted haya dispuesto a darle al Señor. Y recuerde, hay comida para todos. No se vaya a ir, hermanos. Hay una rica comida para todos, una comida de dieta, ¿ok? Así que en el nombre de Jesús, les recordamos que el próximo domingo, véngase temprano, vamos a estar aquí alabando, glorificando al Señor, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que quite esta pandemia que parece que quiere volver, pero hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Bien, hermanos, quedan despedidos. Mi deseo y mi oración es que Dios los bendiga. Sean benditos de Jehová. Amén, amén.